Capítulo 34. Había recibido la carta del boticario 36 horas después del suceso. Con muchos miramientos, pensando en su sensibilidad, el señor Homais la había redactado de tal manera que resultaba imposible saber a qué atenerse. El viejo cayó de buenas a primeras, como víctima de apoplejía. Después entendió que no había muerto, mas podía ser. Finalmente se había puesto el blusón, tomado su sombrero, ajustado las espuelas a los zapatos antes de salir a toda prisa. Y a lo largo de todo el camino, el viejo Roux, jadeante, iba devorado por la angustia. Inclusive una vez tuvo que apearse del caballo. Ya no veía, oía voces a su alrededor y parecía que estaba volviéndose loco. Se hizo de día. Vio 3 gallinas negras durmiendo en un árbol. Se estremeció, espantado por el presagio. Entonces prometió a la Santa Virgen 3 casullas para la iglesia y que iría descalzo desde el cementerio de los Bertaux hasta la capilla de Vassonville. Entró en Mahon, hablando con la gente de la posada. Abrió la puerta de un golpe con el hombro. Corrió hacia el costal de avena y después de echar en el pesebre una botella de sidra nueva, volvió a montar su penco que levantaba chispas con las 4 herraduras. Se decía que sin duda iban a salvarla. Los médicos descubrirían un remedio, no cabía duda. Recordó todas las curaciones milagrosas que le habían contado y después se le aparecía muerta. Estaba ahí, frente a él, tendida de espaldas, en medio de la carretera. Tiraba de las riendas y la alucinación desaparecía. En Quincampoix, para animarse, se bebió 3 cafés seguidos. Pensó que se habrían equivocado de nombre al escribir. Buscó la carta en el bolsillo, la sintió ahí, pero no se atrevió a abrirla. Llegó a suponer que era quizá una broma, la venganza de alguno, una fantasía de parrandero. Además, si hubiera muerto, se sabría. Pero la campiña no revelaba nada del otro mundo. El cielo era azul, los árboles se agitaban suavemente. Un rebaño de ovejas pasó, vio la aldea y lo vieron correr, inclinado sobre su caballo al que daba latigazos y cuyas cinchas dejaban escurrir gotas de sangre. Cuando recobró el conocimiento, cayó llorando en brazos de Bovary. «Mi hija, Emma, niña mía, explíqueme usted». Y el otro solo respondía sollozando: «Yo no sé, es una maldición». El boticario los separó. «Esos horribles detalles son inútiles. Yo pondré al tanto al señor. Ya viene gente. Un poco de dignidad, qué diablos. Filosofía». El pobre muchacho quiso mostrarse fuerte y repitió varias veces: «Sí, valor». «Pues bien», exclamó el viejo, «lo tendré, por todos los santos. La voy a acompañar hasta el final». Todo estaba dispuesto. Hubo que ponerse en marcha, y sentados en las sillas del coro, uno junto a otro, vieron pasar frente a ellos y pasar una y otra vez a los 3 chantres cantando. El serpentón resoplaba hasta perder el aliento. El señor Bournisien, en suntuoso atavío, cantaba con voz aguda. Se inclinaba ante el tabernáculo, alzaba las manos, extendía los brazos. Lestiboudois circulaba por la iglesia con su vara. Cerca del facistol, el féretro reposaba entre 4 hileras de cirios. Charles tenía ganas de levantarse y apagarlos. Sin embargo, trataba de despertar en sí la devoción, de lanzarse a la esperanza de una vida futura en la cual volvería a verla. Imaginaba que se había ido de viaje, muy lejos, desde hacía mucho, pero al pensar que estaba ahí dentro y que todo había terminado, que desaparecía bajo tierra, experimentaba una ira feroz, negra, desesperada. A veces le parecía no sentir ya nada más y saboreaba esa deformación de su dolor, aún reprochándose un comportamiento tan miserable. Se oyó sobre las losas un ruido como de bastón con punta de hierro que las golpeaba con regularidad. Procedía del fondo y se detuvo en la nave lateral.
Un hombre con chaqueta gruesa de color castaño se arrodilló penosamente. Era Hippolyte, el mozo de Lion d'Or, con su pierna nueva. Uno de los chantres dio vuelta a la nave con la bandeja de la colecta, y las monedas caían una tras otra en la fuente de plata. «Apúrese usted, estoy sufriendo», exclamó Bovary, arrojándole furioso una moneda de 5 francos. El sacristán se lo agradeció con una profunda reverencia. Cantaban, se arrodillaban, se volvían a levantar. Aquello no terminaba nunca. Recordó que una vez, al principio, habían asistido juntos a misa y se habían colocado del otro lado, a la derecha, junto a la pared. La campana volvió a doblar. Hubo un gran movimiento de sillas. Los portadores deslizaron sus 3 travesaños bajo el féretro y todos salieron de la iglesia. Entonces apareció Jostin en la puerta de la farmacia, pero volvió a entrar de repente, pálido y vacilante. Había gente en las ventanas mirando pasar el séquito. Charles, que iba delante, se enderezaba, afectaba valor y saludaba con un gesto a aquellos que, saliendo de entre calles o a las puertas, se formaban en valla. Los 6 hombres, 3 de cada lado, avanzaban a pasos cortos y jadeaban un poco. Los sacerdotes, los chantres y los 2 monaguillos recitaban el De Profundis, y sus voces se alejaban por el campo, subiendo y bajando con ondulaciones. A veces desaparecían en un recodo del sendero, pero la gran cruz de plata seguía alzándose entre los árboles. Las mujeres iban detrás, cubiertas con mantos negros, cuya capucha les cubría la cabeza. Llevaban un grueso cirio encendido en la mano, y Charles se sentía desfallecer ante esa repetición continua de oraciones y antorchas, bajo aquellos olores desabridos a cera y a sotanas. Una brisa fresca soplaba, el centeno y la colza verdeaban. Había gotitas de rocío temblando a la orilla del camino, sobre los setos de espino. Toda clase de ruidos alegres llenaban el horizonte, el rodar de una carreta que corría a lo lejos entre las rodadas, el canto de un gallo que se repetía, o el galope de un potrillo que se veía corriendo bajo los manzanos. El cielo puro estaba matizado con nubes sonrosadas. Humaredas azuladas se abatían sobre las cabañas de rastrojo cubiertas de lirios. Al pasar, Charles reconoció los corrales y recordaba mañanas como esta en que, después de haber visitado a algún enfermo, salía y volvía hacia ella. El paño negro, cubierto de lágrimas blancas, se alzaba de vez en cuando descubriendo el féretro. Los portadores, cansados, avanzaban más despacio, y ella flotaba a sacudidas, como una barca que se agita al impulso de una ola tras otra. Llegaron. Los hombres siguieron hasta un lugar en medio de la hierba, donde se había abierto una tumba. Formaron un círculo alrededor, y mientras el sacerdote hablaba, la tierra roja que se había amontonado sobre el borde corría hacia abajo en los ángulos, sin ruido y sin cesar. Luego, cuando estuvieron dispuestas las 4 cuerdas, se colocó encima el féretro. Charles la miró bajar. Seguía bajando. Por fin se oyó un golpe. Las cuerdas volvieron hacia arriba, con un chirrido. Entonces Bournisien tomó la pala que Lestiboudois le tendía. Con la mano izquierda, sin dejar de rociar con la derecha, lanzó vigorosamente una buena palada, y la madera del féretro, golpeada por los guijarros, hizo ese ruido que se nos representa como el retumbar de la eternidad. El eclesiástico entregó el hisopo a su vecino, el señor Homais, que lo sacudió gravemente antes de entregárselo a Charles. Este se derrumbó en la tierra sobre sus rodillas y la echaba a manos llenas gritando «Adiós». Le lanzaba besos, se arrastraba hacia la fosa para hundirse con ella. Se lo llevaron. No tardó en calmarse, experimentando tal vez, como todos los demás, la vaga satisfacción de haber terminado. Al volver, el viejo Roux se puso tranquilamente a fumar su pipa, cosa que Homais, para sus adentros, consideró muy poco correcta,
Inclusive observó cómo el señor Binet se había abstenido de presentarse y cómo Tuvache se había alargado después de la misa, y que Théodore, el servidor del notario, llevaba un traje azul, como si no pudiera uno encontrar un traje negro, puesto que era la costumbre, ¡qué diablos! Y para comunicar esas observaciones suyas iba de un grupo a otro. Deploraban la muerte de Emma, en particular Leroux, que no había faltado al entierro. La pobrecita señora, qué dolor para su esposo. Y el boticario proseguía: sin mí, puedo asegurarles que se habría entregado a algún atentado funesto contra sí mismo. Una persona tan excelente, y pensar que el sábado todavía estuvo en mi tienda. No he tenido tiempo, dijo Homais, de preparar algunas palabras para pronunciar sobre su tumba. Al volver a casa, Charles se cambió de ropa, y el viejo Roux volvió a ponerse su blusón azul. Estaba nuevo, y como por el camino se había secado muchas veces los ojos con las mangas, había desteñido en su cara, y las huellas de las lágrimas formaban líneas en la capa de polvo que la ensuciaba. La señora Bovary madre estaba con ellos. Los tres callaban. Finalmente el viejo dijo, suspirando: «Recordará usted, amigo mío, que fui a Tostes una vez, cuando acababa de perder a su primera difunta. Entonces yo lo consolaba, encontraba qué decir, pero ahora…» Y con un suspiro que le levantó el pecho: «Ah, para mí esto es el final. He visto irse a mi mujer, después a mi hijo, y ahora a mi hija». Quería volver inmediatamente a los Bertaux, diciendo que no podría dormir en esa casa. Inclusive se negó a ver a su nieta. No, me dolería demasiado, pero dele muchos besos de mi parte. Adiós, es usted un buen muchacho. Además, nunca olvidaré esto. Y se golpeaba el muslo. Pierda cuidado, siempre recibirá su pavo. Pero cuando se encontró arriba de la cuesta, se volvió, como lo había hecho en otros tiempos en el camino de Saint-Victor, al separarse de ella. Las ventanas de la aldea estaban incendiadas por los rayos oblicuos del sol, que se ponía en la pradera. Puso la mano delante de los ojos, y en el horizonte divisó un recinto de muros donde había árboles que de vez en cuando formaban ramos negros entre piedras blancas. Entonces prosiguió su camino al trote corto porque su caballo cojeaba. Charles y su madre se quedaron mucho tiempo juntos a pesar de su cansancio, hablando. Hablaron de los días pasados y del porvenir. Ella iría a vivir a Yonville, se ocuparía de su casa. No volverían a separarse. Fue ingeniosa y cariñosa, alegrándose para sus adentros al recuperar un afecto que se le escapaba desde hacía tantos años. Dieron las 12. La aldea estaba silenciosa, como de costumbre, y Charles, despierto, seguía pensando en ella. Rodolphe, que para distraerse había recorrido el bosque el día entero, dormía tranquilamente en su castillo, y León también dormía, allá lejos, en Rouen. Había otro que no dormía a esas horas. Sobre la tumba, entre los abetos, un muchacho, de rodillas, lloraba, y su pecho, partido por los sollozos, jadeaba en la sombra bajo el peso de un inmenso dolor, más dulce que la luna y más insondable que la noche. De repente chirrió la verja. Era Lestiboudois, que iba a buscar su pala que había dejado olvidada. Reconoció a Jostin cuando éste escalaba el muro, y entonces supo a qué atenerse respecto al malhechor que estaba robándole sus papas. Capítulo 35. Al día siguiente, Charles mandó traer a su hijita, que preguntó por su mamá.
Le contestaron que no estaba, que le traería juguetes. Berthe habló de ella varias veces y después, según pasaba el tiempo, no volvió a recordarla. La alegría de aquella niña le partía el corazón a Bovary y tenía además que soportar los consuelos intolerables del farmacéutico. Las cuestiones de dinero no tardaron en presentarse de nuevo, pues el señor Leroux seguía incitando a su amigo Vinsact y Charles se comprometió por cantidades exorbitantes, porque nunca quiso permitir que vendieran uno solo de los muebles que habían sido de ella. Su madre se exasperó por su testarudez. Él se indignó más aún. Su hijo había cambiado del todo y la señora se fue de la casa. Entonces todos empezaron a aprovecharse. La señorita Lempereur reclamó 6 meses de lecciones, aunque Emma ni siquiera había tomado una sola, a pesar de la factura pagada que había mostrado a Bovary. Era un convenio entre ambas. El que alquilaba libros reclamó 3 años de suscripción. La Rollet reclamó el franqueo de unas 20 cartas, y como Charles pedía explicaciones, tuvo la delicadeza de contestar: «No tengo la menor idea. Era para sus negocios». A cada deuda que pagaba, Charles creía haber salido del lío, pero surgían otras continuamente. Exigió el atraso de viejas consultas. Le mostraron las cartas enviadas por su esposa, de modo que tuvo que presentar excusas. Ahora Félicité se ponía los vestidos de la señora, no todos, porque Charles había conservado algunos y los iba a contemplar en el armario, encerrándose en el cuarto tocador. Félicité era más o menos de sus mismas medidas, y a menudo, viéndola por detrás, Charles se sentía presa de una ilusión y exclamaba emocionado: «¡Quédate, quédate!». Pero, por Pentecostés, desapareció de Yonville, raptada por Théodore y robándole toda la ropa que quedaba. Fue más o menos por entonces cuando la señora Dupuis tuvo el honor de comunicarle la boda del señor Léon Dupuis, su hijo, con la señorita Léocadie Lebeuf de Bondeville. A las felicitaciones que le envió, Charles agregó estas palabras: «Cuánto le habría complacido la noticia a mi pobre esposa». Un día que, vagando sin objeto por la casa, subió a la bohardilla, sintió bajo la zapatilla una bola de papel delgado. La abrió y leyó: «Sea valiente, Emma, sea valiente. No quiero causar la desdicha de su existencia». Era la carta de Rodolphe, que había caído al suelo entre cajones, que se había quedado allí y que el viento del tragaluz acababa de empujar hacia la puerta. Y Charles se quedó inmóvil, pasmado, en el mismo lugar en que, más pálida aún que él, Emma, desesperada, había deseado morir. Finalmente descubrió una R pequeña al final de la segunda página. ¿Quién sería? Recordó las atenciones de Rodolphe, su repentina desaparición y el aspecto cohibido que había tenido al encontrarse con él 2 o 3 veces, pero el estilo respetuoso de la carta lo ilusionó. Tal vez se hayan amado platónicamente, se dijo. Además, Charles no era de los que van hasta el fondo de las cosas. Retrocedió ante las pruebas y sus celos inciertos se perdieron en la inmensidad de su dolor. Pensaba que tenían que haberla adorado. Todos los hombres, sin duda alguna, la habían codiciado, y por ello se le antojó más bella, por lo cual nació en él un deseo permanente, furioso, que excitaba su desesperación y no tenía límites, porque ahora era irrealizable. Para complacerla, como si aún viviera, adoptó sus predilecciones, sus ideas, se compró botas de charol, se acostumbró a llevar corbata blanca, se ponía cosmético en los bigotes, firmó al igual que ella pagarés a la orden. Desde más allá de la tumba lo estaba corrompiendo. Se vio obligado a vender los objetos de plata uno por uno. Después vendió los muebles de la sala. Todos los aposentos fueron quedando vacíos, pero el cuarto,
El dormitorio de ella siguió como antes. Después de cenar, Charles subía allí, empujaba hasta la chimenea la mesa redonda y aproximaba el sillón de ella. Se sentaba enfrente. Una vela ardía en uno de los candelabros dorados. Junto a él, Berthe iluminaba a colores unos grabados. El pobre hombre sufría viéndola tan mal vestida, con sus zapatos sin cordones y las sisas de sus blusas rasgadas hasta las caderas, pues la mujer que limpiaba la casa no se preocupaba mucho. Pero era tan dulce, tan gentil, y su cabecita se inclinaba tan graciosamente, dejando caer sobre sus mejillas sonrosadas su hermosa cabellera rubia, que un deleite infinito se apoderaba de él, placer mezclado con amargura, como esos vinos mal hechos que saben a resina. Le arreglaba sus juguetes, le fabricaba payasos de cartón, o recosía el vientre desgarrado de sus muñecas, y después, si su mirada tropezaba con la caja de costura, una cinta tirada, o inclusive un alfiler que se hubiera quedado en una grieta de la mesa, se ponía a soñar. Se veía tan triste que la niña se entristecía también. Ahora nadie iba a verlos, porque Jostin había huido a Rouen, donde era ahora dependiente en una tienda, y los hijos del boticario frecuentaban a la niña un poco menos cada día, pues el señor Homais, considerando la diferencia entre sus condiciones sociales, no deseaba ver prolongarse la intimidad. El ciego, al que no había podido curar con su pomada, había vuelto a la cuesta del bosque Guillaume, donde relataba a los viajeros el vano intento del farmacéutico, hasta el punto de que Homais, cuando iba a la ciudad, se escondía detrás de las cortinillas de la Hirondelle para no verlo. Lo aborrecía, y en su interés de reputación y deseos de deshacerse de él por cualquier medio, apuntó contra él toda una batería oculta que revelaba la profundidad de su inteligencia y la perfidia de su vanidad. Durante 6 meses consecutivos se pudo leer en Le Fanal de Rouen sueltos de este tenor. Todas las personas que se dirigen hacia fértiles comarcas de Picardía habrán observado sin duda en la cuesta del bosque de Guillaume un miserable que padece una horrible llaga facial. Importuno, persigue a los viajeros y les cobra un verdadero impuesto. Estamos todavía en aquellos tiempos monstruosos del medioevo en que se permitía a los vagabundos exhibir en nuestras plazas públicas su lepra y las escrófulas que habían traído de la cruzada. Y también, a pesar de las leyes contra la vagancia, las afueras de nuestras ciudades siguen viéndose infestadas por bandas de pordioseros. Se ve a algunos circular aislados, y quizá no sean los menos peligrosos. ¿En qué están pensando nuestras autoridades municipales? Y Homais inventaba anécdotas. Ayer en la cuesta de Bois-Guillaume, un caballo espantadizo, y proseguía el relato de un accidente provocado por la presencia del ciego. Tanto hizo que llegaron a encarcelar al mendigo, aunque lo dejaron otra vez en libertad. Volvió a las andadas, y también Homais. Era una lucha en la que triunfó porque su enemigo fue condenado a reclusión perpetua en un hospicio. El éxito lo envalentonó y desde entonces no hubo en el distrito un perro aplastado, una granja incendiada, una mujer golpeada, sin que inmediatamente informara al público, siempre guiado por el amor al progreso y el odio a los curas. Establecía comparaciones entre las escuelas primarias y los frailes ignorantes, en perjuicio de estos últimos. Recordaba la noche de San Bartolomé al comentar una asignación de 100 francos concedida a una iglesia y denunciaba abusos y hacía chistes. Era su palabra. Homais hacía labor de zapa, se volvía peligroso. Sin embargo, se ahogaba en los angostos límites del periodismo. Pronto le hizo falta el libro. Entonces compuso una estadística general del cantón de Yonville, seguida de observaciones climatológicas.
y la estadística lo impulsó hacia la filosofía. Se preocupó por los grandes asuntos: problema social, moralización de las clases menesterosas, piscicultura, caucho, ferrocarriles, etc. Llegó a avergonzarse de ser un burgués y se las echó de artista. Fumaba. Se compró 2 estatuillas chic, estilo Pompadour, para decorar su sala. No abandonaba la farmacia, por el contrario, se mantenía al tanto de los descubrimientos. Seguía el gran movimiento de los chocolates. Fue el primero en mandar traer al departamento del Sena Inferior Choca y Revalentia. Se entusiasmó por las cadenas hidroeléctricas Pulve-Maché. Llevaba una encima y por la noche, al quitarse su chaleco de franela, deslumbraba a la señora Homais con la espiral de oro dentro de la que desaparecía. Y la buena señora sentía que aumentaba su ardor hacia aquel hombre más agarrotado que una escita y tan espléndido como un mago. Se le ocurrieron bellas ideas en cuanto a la tumba de Emma. Primero propuso un fragmento de columna con una colgadura, después una pirámide, un templo de Vesta, una especie de rotonda o un montón de ruinas. Y en todos sus planes, Homais no prescindía del sauce llorón, que consideraba símbolo obligado de la tristeza. Charles y él hicieron un viaje a Rouen para ver tumbas donde un marmolero especializado en sepulturas, en compañía de un artista, un pintor de apellido Beaufrillard, amigo de Bridau, que no paró de hacer chistes todo el tiempo. Finalmente, después de haber examinado un centenar de diseños, de haber encargado un presupuesto y hecho un segundo viaje a Rouen, Charles se decidió en favor de un mausoleo que debía llevar en las 2 caras principales un genio con una antorcha apagada. En cuanto a la inscripción, Homais no encontraba nada tan bello como «Sta Viator», y ahí se quedó. Por mucho que hurgara en su imaginación, seguía repitiendo «Sta Viator», hasta que finalmente descubrió «Amabilem conjugem calcas», que fue adoptado. Cosa extraña, Bovary, que no cesaba de pensar en Emma, iba olvidándose de ella. Se desesperaba al sentir que aquella imagen se le escapaba de la memoria en medio de todos los esfuerzos que hacía por retenerla. Y sin embargo, todas las noches soñaba con ella. Siempre era un mismo sueño. Se aproximaba a ella, pero en cuanto lograba abrazarla, se deshacía entre sus brazos, convertida en podredumbre. Durante toda una semana se le vio entrar en la iglesia. Inclusive el señor Bournisien le hizo 2 o 3 visitas, pero acabó por abandonarlo. Además, el cura se estaba volviendo intolerante, fanático, a decir de Homais. Fulminaba contra el espíritu del siglo y cada 15 días no dejaba de relatar en el sermón la agonía de Voltaire, que murió devorando sus propios excrementos, como todo el mundo sabe. A pesar de la vida sobria que llevaba Bovary, estaba muy lejos de poder amortizar sus viejas deudas. Leroux se negó a renovar un solo pagaré. El embargo se volvió inminente. Entonces recurrió a su madre, que le permitió hipotecar sus bienes, pero lanzando muchas imprecaciones contra Emma, y a cambio de su sacrificio pedía que le enviaran un chal que se había salvado de las garras de Félicité. Charles se lo negó. Se enfadaron. Ella hizo los primeros intentos de reconciliación, proponiéndole llevarse a la pequeña, que la aliviaría en su casa. Charles aceptó, pero a la hora de dejarla ir se acobardó. Entonces la ruptura fue definitiva, completa. A medida que desaparecían sus afectos, se apagaba más el amor de su hijita. Y sin embargo, ella le causaba preocupaciones, porque tosía a veces y tenía manchas rojas en los pómulos. Frente a él se extendía, floreciente y risueña, la familia del boticario, a la que todo concurría para llenar de satisfacciones. Napoleón ayudaba en el laboratorio. Athalie bordaba para su padre un gorro griego.
Irma recortaba redondeles de papel para cubrir los tarros de mermelada, y Franklin recitaba de un tirón la tabla de Pitágoras. Era el padre más feliz, el hombre más afortunado. Pero no, una sorda ambición lo devoraba, porque Homais deseaba una condecoración. No carecía de méritos. Primero, durante la cólera, se había destacado con una abnegación sin límites. Segundo, había publicado a su costa diferentes obras de utilidad pública, y recordaba su informe titulado De la sidra, su fabricación y sus efectos. Además, sus observaciones sobre el pulmón lanífero, enviadas a la academia, su libro de estadísticas e inclusive su tesis de farmacéutico, sin contar que soy miembro de varias sociedades científicas. Una sola. En fin, exclamaba con un ademán, aunque solo fuera por mi conducta en los incendios. Entonces Homais se inclinó hacia el poder. Prestó en secreto grandes servicios al señor prefecto durante las elecciones. Se vendió. En fin, se prostituyó. Inclusive envió al soberano una solicitud en que rogaba que se le hiciera justicia. Lo llamaba nuestro buen rey y lo comparaba con Enrique IV. Y todas las mañanas el boticario se arrojaba sobre el periódico para descubrir su nombramiento, que no llegaba. Finalmente no pudo aguantar más y mandó que diseñaran en su jardín un macizo verde en la forma de la estrella de honor, con 2 cintillos de hierba que simulaban la cinta partiendo de la parte superior. Se paseaba alrededor, cruzado de brazos, meditando sobre la ineptitud del gobierno y la ingratitud de los hombres. Por respeto o por especie de sensualidad que le hacía realizar con lentitud sus investigaciones, Charles no había abierto aún el departamento secreto de un escritorio de palisandro que Emma usaba habitualmente. Por fin, un día se sentó delante, volvió la llave y empujó el resorte. Todas las cartas de León se encontraban allí. Ya no cabía el menor lugar a dudas. Las leyó todas sin saltar una. Registró todos los rincones, todos los muebles, todos los cajones, detrás de las paredes, sollozando, desesperado, loco. Descubrió una caja y la rompió de una patada. El retrato de Rodolphe le saltó a la cara en medio de las cartas de amor revueltas. La gente se asombró al ver su desaliento. Ya no salía ni recibía a nadie. Se negaba a visitar a sus enfermos. Entonces lo acusaron de encerrarse para beber. Sin embargo, a veces algún curioso se empinaba para mirar por encima del seto del jardín y contemplaba con estupefacción a aquel hombre de barba larga, cubierto de ropas sórdidas, feroz, que lloraba sin parar de caminar. Por la noche, en verano, se llevaba consigo a su hijita hasta el cementerio. Volvían cuando ya era noche cerrada, cuando no había más alumbrado en la plaza que el tragaluz de Binet. Sin embargo, la fuerza de su dolor era incompleta, pues no tenía a su alrededor a nadie con quien compartirla, y visitaba a la viuda Lefrançois para poder hablar de ella. Pero la hostelera lo escuchaba apenas, pues como él, tenía sus penas. El señor Leroux acababa de establecer por fin los favoritos del comercio, y con la reputación que tenía para los encargos, Yvert exigía un aumento de sueldo y amenazaba con pasarse a la competencia. Un día que había ido al mercado de Areil para vender su caballo, su último recurso, se encontró con Rodolphe. Palidecieron al verse. Rodolphe, que solo había enviado una tarjeta, balbuceó primero unas excusas, pero después se envalentonó y llevó el atrevimiento. Era en agosto, hacía mucho calor, hasta invitarlo a tomarse una botella de cerveza en la taberna. Apoyado frente a él, sobre un codo, mascaba su puro sin dejar de hablar, y Charles se perdía en conjeturas frente a aquel rostro que ella había amado. Era algo pasmoso. Habría querido ser aquel hombre.
El otro seguía hablando de cultivos, ganado, abonos, y cerraba con frases triviales todas las sentencias en que hubiera podido deslizarse alguna alusión. Charles no lo escuchaba. Rodolphe se daba cuenta y seguía, en la movilidad de sus expresiones, el paso de los recuerdos. Poco a poco iba enrojeciendo. Las aletas de la nariz le palpitaban rápidamente. Los labios se estremecían. Inclusive llegó un momento en que Charles, lleno de un sombrío furor, fijó sus ojos en Rodolphe, que, medio asustado, cayó. Pero muy pronto apareció de nuevo sobre su rostro su vieja apatía fúnebre. «No le guardo rencor», dijo. Rodolphe se había quedado sin habla, y Charles, con la cabeza entre las manos, repetía con voz apagada y el acento resignado de los dolores infinitos: «No, no le guardo más rencor». Y agregó una palabra pomposa, la única que hubo pronunciado en toda su vida: «Es culpa de la fatalidad». Rodolphe, que había manejado aquella fatalidad, lo encontró muy indulgente, por tratarse de un hombre en su situación, cómico e inclusive algo vil. Al día siguiente, Charles fue a sentarse en el banco del senador. Pasaba la luz por el entramado. Las hojas de parra dibujaban sus sombras en la arena. El jazmín olía a gloria. El cielo era azul. Zumbaban cantáridas alrededor de las azucenas en flor. Y Charles se ahogaba como un adolescente bajo las oleadas de efluvios amorosos que dilataban su triste corazón. A las 7, la pequeña Berthe, que no lo había visto en toda la tarde, fue a buscarlo para cenar. Tenía la cabeza apoyada contra el muro, los ojos cerrados, la boca abierta, y en sus manos un largo mechón de cabellos negros. «Papá, vamos», le dijo. Y creyendo que quería jugar, lo empujó suavemente. Cayó al suelo. Estaba muerto. «36 horas después, a solicitud del boticario, el señor Canivet se presentó. Le hizo la necropsia y no encontró nada. Cuando lo hubieron vendido todo, quedaron 12 francos y 65 céntimos que sirvieron para pagar el viaje de la señorita Bovary hasta casa de su abuela. La buena señora falleció aquel mismo año. El abuelo Roux estaba paralizado y una tía tomó a su cargo la niña. Como era pobre, la envió a una hilandería de algodón para que se ganase la vida. Desde el deceso de Bovary, 3 médicos han pasado por Yonville, sin poder quedarse por la guerra que les hizo el señor Homais. Este tiene una clientela extraordinaria. La autoridad lo respeta y la opinión pública lo protege. Por fin recibió la Cruz de Honor. Programa realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA.